Hola, hola, yo soy Alejandro Agudelo, tu psicólogo, y este es tu canal Asesoría Psicológica. Bienvenidos. Muy buen día, mis amigos. Bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy con un tema súper chévere en hashtag tema de la semana. Como lo están viendo abajo en el título del video, hoy vamos a hablar nuevamente del déficit atencional con o sin hiperactividad, mitos y realidades. ¿Y por qué decidí hablar nuevamente de este tema? Bueno, resulta que me he encontrado que todavía existen o hay o me encuentro personas que tienen muchas dudas acerca del déficit atencional, de cómo manejarlo, de cómo es su diagnóstico, ¿sí? De qué esperar de sus hijos, cuáles son las expectativas frente a estos chicos diagnosticados con este trastorno, cuál es la edad más adecuada para el diagnóstico, etc. Entonces por eso he decidido hacer una segunda parte de este tema, donde trataré de responder algunas de esas inquietudes. Voy a tener aquí a mi lado siempre mi material de referencia para poder dar un buen hilo a este tema. Quiero arrancar por algo que para mí es absolutamente importante y tiene que ver con el diagnóstico. No solo quién hace el diagnóstico, sino qué hacer con ese diagnóstico. ¿Sí? Normalmente, cuando un papá, una mamá o unos papás se dan cuenta que su hijo o desde la institución educativa les sugieren llevarlos al psicólogo o al psiquiatra o a cualquiera de estos especialistas porque los niños están presentando dificultades, ¿sí? Pues obviamente lo primero que hay que hacer es pedir una cita psicológica, ¿sí? El especialista, el psicólogo, tiene dos caminos, tiene dos vertientes que seguir. La primera es iniciar a hacer una serie de evaluaciones psicológicas para descartar problemas emocionales en el niño. Y una vez descartado, hacer una revisión a neuropsicología para que se haga una valoración neuropsicológica. Recordemos que, como lo dije en el video anterior del déficit atencional, que les voy a estar dejando el link por aquí en algún lado, la evaluación neuropsicológica lo que hace es medir o valorar cómo están o cómo se encuentran en el niño todos los procesos cognitivos. Y los procesos cognitivos son todos aquellos procesos que inciden de una u otra manera en el aprendizaje. El pensamiento, la atención, la memoria, la inteligencia, etc. ¿Sí? Y es la que finalmente nos va a decir si hay o no déficit atencional y si hay o no hiperactividad y otras cosas más. Entonces, el otro camino que el psicólogo puede tomar es que inmediatamente el niño llega a consulta o el papá y la mamá llegan a consulta a decirnos que fue remitido porque presenta ciertas dificultades, y uno como clínico lo primero que piensa es que puede haber un posible déficit atencional de acuerdo a lo que remita el docente o a lo que digan los papás del niño. Uno puede enviar remitir directamente a neuropsicología. ¿Por qué?
Y es lo que comúnmente yo hago en consulta. ¿Por qué lo hago? Porque la valoración neuropsicológica es la más larga. La valoración neuropsicológica por lo general se toma un promedio de 6, 7, 8 citas. ¿Sí? Entonces es bastante larga. Y una vez remitido allí, pues se realiza la valoración neuropsicológica y una vez regresa el paciente a nuestra consulta, de acuerdo a los resultados que allí se han obtenido, obviamente se hace la valoración psicológica. ¿Por qué? Porque normalmente un chico que sea diagnosticado con déficit atencional va a tener asociado algún trastorno emocional, llámese baja autoestima, llámese problemas depresivos, llámese trastornos de personalidad posiblemente, etcétera. Entonces hay que evaluar para saber desde la psicología qué es lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Ahí hay otro aspecto importante y es que el trabajo desde la psicología no solo es con el niño, sino que también se hace con los padres. ¿Por qué con los padres? Muy sencillo. Porque los padres, de alguna forma, tienen que hacer algunos cambios a nivel de familiar y a nivel de hogar. Lo decía en el video anterior y lo repito, son cambios estructurales, cambios en las normas, cambios en los límites y cambios en la manera de administrar la autoridad. Y cambios para que el niño pueda tener un mejor aprovechamiento de sus momentos de estudio. Cómo ayudarle al niño a estudiar en la casa, ¿cierto? Entonces, cómo adecuar un espacio, cómo adecuarle la estructura de estudio, los tiempos de estudio, etc. Entonces, eso es muy importante. Y los papás, además, necesitan un apoyo para entender el diagnóstico. Porque a veces los papás vienen con unas expectativas sobre el diagnóstico y unos miedos y unas preguntas de qué va a ser mi hijo si va a poder ser profesional, cómo voy a ayudar a mi hijo, es mi culpa, ¿cierto? Etcétera. Entonces, se hace un trabajo aparte con los papás para ayudarlos en esa parte, para que ellos se den cuenta que ellos tienen que estar tranquilos para poder ayudar a ese hijo. Eso es fundamental. Hay otro aspecto que no quiero dejar pasar y es una de las cosas que yo primero les sugiero a los papás cuando ya el niño es diagnosticado con déficit atencional, con o sin hiperactividad. Y es, listo, ya sabemos el diagnóstico, ya sabemos qué es. Ahora olvidémonos del diagnóstico y empecemos a trabajar. Es decir, no carguen el diagnóstico, porque entonces cargar el diagnóstico es todo el tiempo estar diciendo mi hijo tiene déficit atencional, o con sus siglas, mi hijo es TDAH, no, su hijo es su hijo. Su hijo no tiene por qué cargar esa etiqueta del diagnóstico. El diagnóstico es un asunto de información que nos permite a los profesionales ayudar a los padres a poder guiar un hijo, pero no lo tienen que cargar. Entonces yo les digo, listo, ya sabemos el diagnóstico, vamos a olvidarnos del diagnóstico y vamos a trabajar, ¿sí? A mostrar cuál es el camino. ¿Qué diferencia hace esto en el trabajo? Muchísimo. ¿Por qué muchísima? Porque cuando no se carga el diagnóstico y cuando no se le carga ese diagnóstico al niño, se le rotula, se le etiqueta, el pronóstico de trabajo es muchísimo más alentador, se trabaja muchísimo más fácil, sin presión psicológica. Entonces eso es importante. Bueno, quiero hablar también de algunos mitos que hay sobre el déficit atencional, el trastorno. Hay un primer mito y es que el déficit es culpa de los padres y su diagnóstico es poco fiable. Esto es falso, no es culpa de los padres. Si bien es cierto que al igual que muchos otros trastornos, el déficit atencional tiene un componente genético alto, ¿sí? Esto no quiere decir que sea culpa de los padres, simplemente se transmite y ahí está, ¿cierto? Y en cuanto a su diagnóstico, no es que sea poco fiable, sino que hay que saberlo
hay que saberlo hacer. Y quiero meter acá en este punto lo importante. La edad o el momento más propicio para realizar el diagnóstico, dicho por los expertos y están todos los manuales diagnósticos, la edad más propicia es luego de los 6 años o cuando el niño ya entra a la parte escolar o preescolar. ¿Por qué esa edad? ¿Por qué ese momento? Porque la mayoría de pruebas y baterías que están hechas para evaluar, ¿sí?, requieren ciertas habilidades del niño, habilidades como capacidad de comprensión, ¿sí?, capacidad de lectura muchas veces, ¿sí? Entonces, eso por una parte. Y por la otra parte, los niños antes de los 6 años todavía están en un proceso de formación de personalidad. Entonces van a tener una cantidad de características y conductas que a la hora de diagnosticar nos van a hacer que el diagnóstico no sea preciso, no sea exacto y se puede convertir en poco fiable. Entonces por eso siempre se ha dicho, a los 6 años es el momento oportuno para hacer el diagnóstico. Antes de los 6 años, ¿qué se debe hacer? Observación, mirar cómo va avanzando el niño, que está en el jardín infantil, bueno, ¿qué pasa? ¿Cierto? Empezar a trabajar desde la casa para corregir ciertas cosas con apoyo psicológico si es necesario. Entonces, eso es muy importante. 6 años es la edad más importante para el diagnóstico. Mito número 2. El déficit atencional es una enfermedad nueva y muchos dicen que no existe. Eso es falso, sí existe, siempre ha existido. Lo que pasa es que a hoy en día, comparado con unas décadas atrás, están saliendo más niños con ese diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Que eso va a llevar a que dentro de un tiempo ya va a tener que dejar de ser un diagnóstico y va a pasar a ser parte de la normalidad. Es decir, ya no va a estar dentro de los manuales diagnósticos, porque ya es más los niños que lo tienen que los que no lo tienen. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Sí? Veamos otro mito. El mito número 3. Los síntomas del déficit atencional son leves. Son fruto del poco aguante de los padres de hoy, del perfeccionismo y de la exigencia excesivas. Acá hay una cosa muy importante, es que muchas veces se confunde el que los niños tengan dificultades a la hora de estudiar con el hecho de que los padres son muy perfeccionistas, muy exigentes o por el contrario poco exigentes. ¿Sí? Pero el déficit atencional no es esto. El déficit atencional es un claro problema de atención. ¿Sí? Así, sencillito, claro problema de atención. Entonces no es que sea fruto de eso. Mito número 4. El déficit atencional solo afecta a la niñez y desaparece en la adolescencia. Si bien es cierto que hay algunos síntomas de hiperactividad que pueden tender a disminuir con la edad, ¿sí?, los síntomas de desatención por lo general no. Por lo general pasan a la vida juvenil y a la vida adulta. Por eso, entre más temprano sea su diagnóstico, más se va a trabajar, más trabajo se hace y es más posible que al llegar a la vida juvenil y a la vida adulta, el trastorno esté lo suficientemente manejado como para decir que no va a generar tanta dificultad en la persona. Mito número 5. El TDAH solo afecta a los niños y no a las niñas. Esto se creía hasta hace muy poco tiempo, pero lo que se ha descubierto es que en las niñas el trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad es mucho más con predominio de inatención que de hiperactividad, y en los niños es más predominio hiperactivo o más combinado. ¿Sí? Entonces, generalmente se diagnostican más niños que niñas. ¿Por qué? Porque es que el componente que hace que un padre o una institución mande al niño a psicología es la hiperactividad más que todo. Entonces te llegan más niños. ¿Sí? Cuando ya el asunto de la inatención es muy alto, te van llegando niños. ¿Sí? Pero les da a niños y niñas por igual. El mito número 6.
El déficit lo debe diagnosticar y tratar primero un neurólogo o neuropediatra. Y si no mejora, entonces psiquiatría infantil. Como les decía al principio, lo primero es el diagnóstico y el primer profesional al que se debe ir es el psicólogo. Él es el que va a decir cuáles especialistas deben intervenir. Normalmente interviene el neuropsicólogo para hacer una valoración de los procesos cognitivos y posteriormente se remite a psiquiatría, ¿sí? O neurología o neuropediatría si se quiere, para determinar, uno, si no hay otros asuntos a nivel fisiológico que puedan también estar generando esa alteración, y dos, si requiere o no requiere medicación. Eso es. Es decir, que entonces el trabajo y el diagnóstico y el trabajo con estos chicos es un trabajo interdisciplinario. Psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra y o neurólogo. Mito número 7. El tratamiento del déficit atencional debe ser primero sin medicación. Y si no mejora, puede usar medicación porque los fármacos son peligrosos. Aquí alrededor de esto giran muchas cosas. Una, hay muchos mitos acerca de la medicación y ya lo voy a hablar un poquito más adelante. Dos, muchos padres optan por hacer muchos tratamientos no medicamentosos, no farmacológicos, sino psicológicos, terapia terapia ocupacional, una cantidad de terapias alternativas que existen antes de ir a la medicación. ¿Por qué? Por los mitos que hay alrededor de la medicación. Pero ¿qué pasa? El tratamiento adecuado, ¿cuál es? El tratamiento adecuado es aquel que involucra tantas ramas como sean necesarias, es decir, que involucra la psicología, que involucra la rehabilitación neuropsicológica y que involucra la psiquiatría o la neurología con su farmacología, siempre y cuando sea absolutamente necesario, que no es en el 100% de los casos. ¿Cierto? Ahí hay un buen tratamiento, pero eso se debe ir determinando. En muy buen número de casos, el tratamiento con medicamento es absolutamente necesario. ¿Para qué? Para ayudar al niño a estar tranquilo mientras se le dan herramientas desde la neuropsicología y la psicología para manejar su conducta. Aquí debo decir que el tratamiento debe incluir 3 partes. El entrenamiento a los padres sobre el diagnóstico y cómo manejar los aspectos de la conducta del niño, el apoyo y adaptación a nivel escolar y un tratamiento médico, que es imprescindible, como le dije, en la mayoría de los casos. ¿Cierto? Es muy importante, y lo acabo de decir, que haya una buena relación desde el psicólogo y desde los padres con la institución educativa, porque así nos van a garantizar que se hagan allá las cosas que se tienen que hacer para que el niño pueda ir mejorando. Mito número 8. Es mejor no dar medicación al niño y usar psicoterapia u otros abordajes no farmacológicos. La verdad, muchas veces podemos caer en ese error, porque a veces la medicación es absolutamente necesaria, porque muchas veces ni desde la psicología ni desde ninguna otras terapias va a ser posible que el niño controle su hiperactividad, por ejemplo. ¿Sí? Porque es que cuando los niños describen esa hiperactividad hablan de que hay algo a nivel interno que les impide estar quieto. Entonces, muchas veces, en gran número de casos, la parte medicamentosa, la parte farmacológica es absolutamente necesaria. Mito 9. Las medicaciones producen adicción porque son drogas. Voy a entrar aquí a hablar de lo que es la medicación. Sobre la medicación hay muchos miedos, que produce adicción, que mi hijo va a estar dopado, que mi hijo va a ser distinto, bueno, etc. En cuanto a que produzca adicción, es falso. Realmente no lo produce siempre y cuando se dé el medicamento de forma responsable y en las dosis que los médicos recomienden.
y estar muy pendiente. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes, cuando el psiquiatra o el neurólogo les mande la medicación, tengan muy claro y pregunten muy bien la medicación que le mandan, para qué es, qué deben esperar con la medicación. Es decir, si le mandan Ritalina, por decir algo, bueno, ¿y para qué sirve la Ritalina? Ah, con la Ritalina él va a estar más tranquilo, entonces va a estar menos hiperactivo. Ok. ¿Y cuándo lo debo esperar? ¿A partir de qué tiempo después de empezar la medicación debe hacer efecto? Ah, debe hacer efecto a partir de una semana después o 2 días después. Listo. Y tener muy claros los efectos secundarios que no se deben esperar. Ah, el niño no debe quedar dopado, el niño debe poder hacer sus actividades cotidianas sin ningún problema, no debe presentar ningún problema corporal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo debo vigilar, que sí me esté produciendo el efecto adecuado y que no me esté generando efectos secundarios. Si yo veo a mi niño muy dopado, entonces lo primero que tengo que hacer es buscar otra vez a ese médico y decirle, mire, el medicamento me lo está dopando, entonces no está pudiendo hacer nada. Entonces el médico lo que va a hacer es regularle la dosis para encontrar el nivel de dosis preciso para ese niño. Punto. ¿Que genera adicción? Es falso, eso no genera adicción, dado adecuadamente, ¿cierto? Los médicos saben cómo darlo y saben cómo retirarlo después. Ningún medicamento de los que recetan los neurólogos o los psiquiatras, por lo general se debe retirar de golpe. Simplemente se va retirando poco a poco y eso se debe hacer bajo el manejo del profesional. ¿Sí? Muchos de estos medicamentos lo que hacen es ayudar a que el niño más adelante no genere adicción a drogas como tal, a la marihuana, a la cocaína. Y evitarlas, porque muchos niños con déficit atencional e hiperactividad o hiperactividad terminan muchas veces en adicciones a las drogas. ¿Por qué? Por su misma inquietud y su búsqueda de qué hago para estar tranquilo y todo el cuento. Y mito número 10. La medicación produce una reducción del crecimiento en la altura del niño. Esto es falso, esto no pasa. También hay alrededor hay otro mito, y es que va a cambiar su personalidad. Lo que pasa es que no cambia la personalidad, sino que claro, yo estoy acostumbrado a ver un niño que corre, que canta, que camina, y voy a empezar a ver un niño más quieto, un niño más concentrado, un niño más tranquilo. No se cambia la personalidad, sino que ya no van a estar esos síntomas que antes generaban molestia y por los cuales fue llevado a valoración. Ahora, vuelvo y repito, tampoco debe generar dopaje, que el niño quede ahí como un bobito, no. El niño debe poder hacer sus actividades, jugar, correr normalmente, ¿cierto? Esos son 10 mitos muy importantes sobre esto, ¿cierto? Y como les digo, la medicación, no le tengan miedo, háblela con el profesional de turno. ¿Para qué? Para que sea el profesional de turno el que diga cómo maneja la medicación. Y tengan siempre su teléfono a mano y que lo puedan localizar para el cuento de las dosis. En la medida que en la medida en que se controle y se llegue a la dosis precisa del medicamento, el niño va a estar bien. Muchas veces necesitan muchos medicamentos porque, vuelvo y repito, muchas veces hay otros trastornos asociados. Uno de los más comunes, ya lo había dicho en un video anterior, el trastorno oposicionista desafiante, que ese también genera que la posibilidad de recibir un medicamento, ¿sí? O muchas veces puede ir asociado a depresión, que también puede necesitar medicamento. Entonces no hay que tener miedo, es llevar un buen control de los medicamentos, que la institución educativa sepa qué medicamentos se toman y en qué momentos, y seguir los parámetros que den cada uno de los profesionales, no interrumpir ni el proceso psicológico, ni el proceso psiquiátrico, ni el neuropsicológico, ¿cierto? Buscar las terapias alternativas que se quieran. Tiene que ser la neuropsicológica y terapias cognitivas que también sirven, etc. En el medio actualmente existen muchos tipos de terapia para estos chicos y estas chicas, y que los papás también estén en un apoyo psicológico constante que les ayude no solo a estar tranquilos, sino también a manejar al niño. Estos niños son una aventura, pero son niños
no diferentes, sino con capacidades especiales. Normalmente son niños con niveles intelectuales muy altos y que a partir de ahí descubrimos nuevas formas de ayudarlos en su nivel educativo, en su parte educativa. Y ahí es donde debe participar la institución educativa. Bueno, familia, por este video no es más. Espero que les haya quedado muy claro y les haya gustado ese video. Si es así, denle like, compartan, suscríbanse en el canal, activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando subo videos y estén pendientes de nuevos videos que vienen de temas muy interesantes. Y déjenme en los comentarios qué opinan del tema y qué más quieren que hablemos. Acuérdense que ustedes me sugieren los temas y yo los hago. Bueno, familia, no se les olvide que la familia es lo primero. Chao, chao.